Bienvenidos al Mundo desde el Sur, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy hablando de Argentina, el escenario político en este país y por supuesto un nuevo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, medida de fuerza que ha tenido un nivel de acatamiento casi total. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado promediaron la inactividad del 98% a nivel nacional, un paro que representa respaldo a los sindicatos que rechazan el proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo y que se debate en la Cámara de Diputados tras haber sido aprobado por el Senado, recordamos, el pasado 12 de febrero. Desde el mediodía, miles de manifestantes comenzaban a llegar a Plaza Congreso para seguir de cerca este debate en el recinto. Pero vamos a analizar el impacto de las acciones sindicales que incluyen el sector transporte, una paralización de trenes, subtes, vuelos comerciales y la falta de movilidad generalizada que ha condicionado la actividad urbana, reforzada por la inactividad en el sector aerocomercial. Es parte de las aristas, pero antes recordarle también a nuestra audiencia en redes sociales a lo largo del día. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema, pero también lo que ocurre dentro del recinto legislativo. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta. Aquí está con el código QR para que, si no lo ha hecho, pueda participar. Huelga nacional contra la reforma laboral de Milei paraliza Argentina. ¿Qué evidencia el acatamiento de esta medida de fuerza? Ahí están las opciones. Le invitamos de inmediato a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Óscar Rotundo, analista en temas internacionales del portal Periodismo Internacional Alternativo PIA Global. Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un abrazo grande para todos. Uno de vuelta para ti, Óscar, en Argentina, que bueno, vive dos escenarios y quiero empezar con el que se presenta a nivel nacional en las calles y por supuesto un paro nacional convocado por los sindicatos. ¿Qué representa esta medida? ¿Cuál es la lectura que le estás dando? En principio te podría decir de que esta es una medida tardía en función de que esta no es la primera reforma que el gobierno de Javier Milei trata de implementar. Esta reforma ha estado presente en la ley base, ha estado presente en el RIGI. Es una transformación, no una reforma, es una transformación a viejas conquistas dadas desde la década del 50 con el gobierno peronista y que han trascendido, más allá de los gobiernos que se han suscitado en todos estos años, no solamente a través del sindicalismo, sino a través de la lucha del movimiento obrero, que es histórica, que ha resistido dictaduras militares y que ha resistido al menemismo también, que fue un proceso de privatización muy fuerte que hubo acá en la Argentina y que nos condujo a un fracaso que parece el señor Milei quiere volver a repetir con una política dictada por el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y por un desquicio en el marco laboral en el cual entra tratando de generar lo que concibe como una modernización, lo que hace es caotizar las relaciones laborales. Esto no se termina con la aprobación en el Congreso de una determinada ley, sino que detrás de esto van a venir una serie de medidas judiciales, van a venir observaciones constitucionales y una demostración bien concreta de que el mundo no rige o no gira alrededor de la subjetividad de un presidente que justamente en este momento, después que empiezan a despedir masivamente de las fábricas antes que se aplique esta ley, está fuera del país discutiendo otra cosa que no tiene nada que ver con los intereses de los argentinos. Entonces, para poder sintetizar un poco, estamos en presencia de una medida que va a tener que agrandarse en la semana que viene cuando se vote en el Senado, cuando se trate en el Senado, y por el otro lado tenemos que hacer una observación muy concreta sobre aquellos diputados que dicen y senadores que dicen defender los intereses populares y después se venden por dos manos. Sí, sin duda. Y vemos el escenario también porque desde las calles vemos el paro que se ha venido pues acatando y que refleja también un respaldo a los sindicatos de Argentina, viendo por supuesto la situación del transporte, sobre todo que ha afectado la movilidad en el país. Preguntarte precisamente por este acatamiento y las opciones de fuerza han tenido ahora también, como vemos en imágenes recientes, pues lo que ha sido la respuesta del gobierno, ¿no? La represión ante estos movimientos, Óscar.
la represión, porque cuando no hay argumentos políticos se recurre a la represión. Este es un gobierno totalitario que la única forma que conoce de poder imponer sus designios, sus mandatos, sus mandatos fundamentalmente porque es un gobierno tutelado de Estados Unidos por el Fondo Monetario Internacional, que es el que le aporta dinero, son los que le aportan dinero para que sobreviva, para que subsista. Inclusive lo vamos a ver en el tema, como bien hablaba sobre la cuestión del Congreso, ¿no? Hay diputados y senadores que han sido comprados, hay gobernadores que han sido extorsionados. Todo eso en función de qué? En función de poder seguir adelante con un plan que beneficia a las multinacionales extranjeras y que obviamente transforma de mala manera, no modernamente, sino de mala manera, lo que es la cultura del trabajo en Argentina. Entonces esto se sostiene con represión, no se sostiene con argumentos válidos. Sí, sin duda. Vemos entonces también, vamos a mostrar también lo que impulsa esta iniciativa del gobierno de Javier Milei, que incluye un fondo de cese para indemnizaciones, sustituye el pago de horas extras por un banco de horas, elimina la ultraactividad de convenios para flexibilizar la contratación, una reforma que implica cambios profundos, pagar salarios en moneda extranjera, creación de un fondo de asistencia laboral financiado por empresas para costear indemnizaciones, la implementación, como decíamos, de este banco de horas para compensar extras con tiempo libre o fraccionamiento de vacaciones. El texto endurece el derecho a huelga, a declarar como servicios esenciales a sectores como la educación y las telecomunicaciones, elimina convenios vencidos, condiciona las asambleas sindicales a la autorización previa del empleador. El debate llega al recinto tras la eliminación de la baja del impuesto a las ganancias para sociedades por presión de los gobernadores. En fin, muchas aristas, Óscar, pero bueno, quería preguntarte un aspecto muy importante y es la criminalización, se dice ya desde una vez, de las huelgas o de las movilizaciones sindicales a partir de esta reforma. ¿Qué implica esto para la Argentina? Si eliminan el sindicalismo, nosotros tenemos, para quienes no conocen, un sindicato que es por rama de producción. No es un sindicato de empresa por empresa. Nos quieren llevar a eso, a la discusión dividida, a la discusión particular para que se pierda esta fuerza que se demostró hoy con más de un 90% de acatamiento, justamente en el transporte. Tratan de buscar todo tipo de artimañas para poder dividir al movimiento obrero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto se da en el medio de una importación descomunal que liquida la producción industrial argentina, no solamente para las pequeñas industrias, sino también para las grandes empresas. FATE acaba de despedir el día de hoy 980 personas. Es una fábrica de neumáticos como Firestone y como otras que obviamente ustedes también conocen en Latinoamérica. O sea, no es un problema de qué es lo que va a ocurrir con el trabajo, porque muchos de los trabajadores se van a quedar sin trabajo producto de las importaciones que están generando sin ningún tipo de restricciones. Y esto lo hacen en función de poder cumplir con las cuotas del Fondo Monetario Internacional, achicar el Estado por un lado y por el otro lado comprimir al máximo la capacidad de los productores particulares, de los productores privados, que se ven obligados a tener, en muchos casos, en otros especulativamente, despiden a la gente, se van a Brasil, empiezan a importar en vez de producir, y ese tipo de cuestiones nos lleva a una caotización del sistema laboral. Esto obviamente va a ser resistido por la gente, va a ser resistido por el pueblo. Lo que van a hacer con las jubilaciones es criminal. Lo que están haciendo en este momento con los jubilados es criminal. Y esto tiende a ahondarse. Ahora, vamos a ver cuáles son las medidas si nosotros tenemos una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias para poder responder a esto, que es brutalmente agresivo, está hecho de esa manera, justamente, para no dar tiempo a la reacción. Lo que estábamos viendo, los que estamos siguiendo en este momento el debate que se está dando en la Cámara de Diputados, vemos las trampas que tratan de poner para votar de una vez y salteándose órdenes y cautizando todas las cosas. Este es un gobierno cautizador, es un gobierno que en vez de proponer la paz y el trabajo viene a proponer la violencia y la irrupción a cualquier precio de su política, que es la política a la que ellos sirven, la política del Fondo Monetario Internacional.
Sí. Quería, Oscar, también aprovechar tu perfil para hablar de ese otro escenario, porque en medio de este debate en el Congreso, en medio de este paro nacional, Javier Milei decide distanciarse de estos escenarios, viajar a una reunión del Consejo de Paz creado por Washington y ofreciendo también pues, tropas argentinas para desplegar en la Franja de Gaza. ¿Qué lectura y qué opinión te merece todo ese escenario también? Gravísimo, no es el primer viaje que hace. El dinero que se está gastando es el dinero que se le prohíbe a los enfermos, discapacitados, a la gente discapacitada que se les ha quitado su fondo. Este FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, es otro robo más. Van a meter la plata para ponerla a jugar en las mesas de dinero a nivel internacional y para pagar las deudas que están contrayendo, que ya es un escándalo. Ahora, ¿qué es lo que queda? Justamente, tema aparte de lo que vos acabas de mencionar, de que van a mandar tropas al exterior, que van a mandar tropas como en la operación de Bush padre de Tormenta del Desierto, cuando Menem también mandó tropas a pelear a Irak. Este tipo de cuestiones nos hablan de que no hay un sentido de pertenencia con la sociedad, que no se interpretan las necesidades del pueblo, y cuando nos dicen que nos quieren llevar a Perú, que nosotros tenemos que tomar como modelo Perú, nos están diciendo de que vamos a un lugar a donde tenemos el 70% de informalidad. En la informalidad lo único que puede surgir es la violencia criminal del narcotráfico, la violencia del hambre, la violencia del desplazamiento forzado porque no hay condiciones de trabajo, la fuga de cerebro y un montón de cuestiones que obviamente perjudican al país y perjudican también la posibilidad de una recomposición política. Nada se da sin lucha y lo que nos espera es algo justamente que nos llama y nos invita a la lucha. Sin duda, muy atentos a este escenario, Oscar, teniendo en cuenta la discusión que sigue todavía en el Congreso argentino. Se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y continuamos en este debate. Seguimos también acá, Oscar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Así despedimos esta primera parte del programa. Recordándole a la audiencia, tiene tiempo de participar con este código QR que está viendo en este momento en pantalla. En redes sociales hemos también querido que la opinión de nuestros usuarios también sea vista en nuestra emisión. Al final de nuestro programa realizamos los resultados. Por lo pronto, breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Argentina, dos escenarios muy importantes en ese país latinoamericano. Reforma laboral que se discute en el seno del Congreso de la República. Por otro lado, el paro general que han convocado los sindicatos en el país. Pero también hay otro escenario, como ya comentábamos anteriormente con nuestro invitado, y tiene que ver con la visita del presidente Javier Milei a los Estados Unidos para participar del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. El presidente argentino viajó a Washington para asistir a esta cumbre promovida por la Casa Blanca, una visita que coincide con el cuarto paro general en su país convocado por la Confederación General del Trabajo en rechazo a las políticas de ajuste neoliberal, huelga que paraliza, como hemos visto, actividades en un contexto de contracción industrial, pérdida de empleos. El foro denominado Consejo de Paz, por otro lado, ha generado cuestionamientos por su limitada adhesión internacional y por las acciones muy alejadas de la paz en el escenario geopolítico. Seguimos hablando del tema. Lido Giacomini, periodista, analista en política internacional y geopolítica, nos acompaña para entender un poco más este escenario. Lido, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un gusto también para nosotros entender esta situación porque hablamos del compromiso de Milei que marca un involucramiento directo de Argentina en un contexto, por supuesto, de alta sensibilidad geopolítica como es la Franja de Gaza, mientras el gobierno busca consolidar respaldo internacional y fortalecer los vínculos con Washington, pues esto abre muchas interrogantes desde el punto de vista diplomático, las implicancias en la región y, por supuesto, lo que también comentábamos con Oscar, el gasto que dicha operación conlleva. ¿Tu lectura? Bueno, yo creo que está sobreactuando, como viene haciendo ya desde hace rato, su apoyo a Donald Trump y busca convertirse en el principal subordinado en el mundo. Es decir, está disputando un puesto de campeón en ese sentido. Todo lo que Trump dice tiene razón, todo está bien,
y en este caso lo acompaña en su aventura norteamericana que encabeza Donald Trump en Medio Oriente y el genocidio que está cometiendo en Gaza. Creo que es una barbaridad lo que está haciendo, seguramente traerá consecuencias como han tenido en otros momentos la intervención intempestiva de la Argentina donde no le correspondía, como sucedió durante el periodo de Menem, que terminó en un atentado que costó incluso la vida del hijo del presidente en aquel momento. Creo que son graves las consecuencias que esta situación puede traer y por otro lado, digamos que es más que un involucramiento de la Argentina, digamos un involucramiento de Milei y el mileísmo, porque la Argentina permanece ajena a esa situación, inclusive creo que el involucrarnos en un conflicto bélico es un resorte que se escapa a una decisión unilateral del presidente. Eso debiera pasar por manos del Congreso y responder a pautas constitucionales que este presidente viene de manera continua desconociendo y violentando continuamente. Creo que en ese sentido el problema del Consejo de la Paz, que es el ámbito donde el presidente prefiere desarrollar su actividad antes que hacerlo en la situación de Argentina, en este momento en el trato de la ley laboral en diputados, muestra su intención política fundamental, que es tratar de convertirse en el principal alumno del presidente Donald Trump y no deja pasar ninguna ocasión para hacerlo. Lleva récord de viajes hechos, los viajes han tenido como único objetivo posternarse ante el presidente norteamericano y subordinar la soberanía argentina ante los Estados Unidos. Creo que es sumamente grave y creo que esto es necesario revertirlo totalmente y eso está en gran medida en manos del Congreso y en manos de las fuerzas políticas populares que deben de alguna manera terminar con este gobierno títere, un gobierno antisoberano, un gobierno que ha vendido el país, liquidado la industria, como vos bien decías, pero que va mucho más allá de eso, pretende vender el territorio nacional. Y que, por supuesto, ahora se ha comprometido con enviar cascos blancos argentinos a la Franja de Gaza. Fue muy corto el discurso de Javier Milei en Washington, pero vamos a ver qué fue lo que dijo rápidamente. El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos una fuerza internacional de estabilización. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. Lista para contribuir, decía Lido el presidente Javier Milei, en una contradicción, ¿no?, que se presenta con esa retórica de que no hay plata para los trabajadores, para la inversión social, pero sí hay para este tipo de operaciones internacionales. Sí, por otro lado, la otra contradicción fuerte, se habla de un Consejo de Paz y se prepara para la guerra. Parabellum, dijo concretamente hoy Milei, ¿no es cierto? Tomando efectivamente lo que están tratando de hacer, prepararse para la guerra, prepararse para profundizar el aspecto agresivo sobre los países del mundo que no responden a los intereses directos de los Estados Unidos. Creo que Argentina está atravesando una crisis económica de proporciones, un endeudamiento gigantesco y no es precisamente ni una aventura de este tipo por el lado económico, pero tampoco tiene nada que ver con lo político. ¿Qué tenemos que ver con ese conflicto en que Estados Unidos se ha enterrado en Medio Oriente y su disputa por tratar de salvarse de la decadencia que le muestra hoy el rumbo de los acontecimientos internacionales? Y por otro lado, Lido, que quería también aprovechar tu opinión sobre todo este paquete en la reforma laboral que el gobierno le ha puesto el rótulo de modernización, un impacto en salarios, indemnizaciones, vacaciones, horas extras. ¿Qué decir de todos estos cambios? Y por supuesto lo que estamos viendo en vivo en el Congreso con el debate, que ya empiezan también las voces dentro del debate, pues a adelantar una aprobación, saltándose por supuesto el reglamento interior. Mira, yo creo que el corazón de la cuestión es la desindustrialización. Esa desindustrialización tiene un costo para las grandes empresas, que son los despidos, que son cómo afrontar el cierre de las empresas y bueno, la ley laboral les permite justamente resolver esa cuestión. Es un complemento del proyecto general de una Argentina sin una industria propia desarrollada como característica de las últimas décadas en la Argentina y que solamente
se estaría vinculado a los proyectos extractivos al servicio del capital norteamericano. Creo que cierra el circuito completo, ¿no es cierto? O sea, desindustrialización, cierre de empresas, como bien decía el compañero Oscar, hoy ha cerrado FATE con 900 y pico de despidos, una industria fundamental en el desarrollo de la industria del neumático en la Argentina, y la única que estaba produciendo, porque las demás empresas que se dedicaban al sector estaban vinculadas en el último tiempo a la importación y no a la producción nacional. FATE era la empresa que quedaba de neumáticos que producía y fabricaba su material en la Argentina. Hoy asistimos al cierre. Para poder concretar ese proceso de desindustrialización, debe facilitarles al gran capital cómo realizar el resto de la faena, es decir, despedir más gente a la calle, menos trabajo y, en lo fundamental, un recorte total de los derechos que tiene el trabajador en la Argentina desde hace muchas décadas, que viene fundamentalmente de la existencia del peronismo en la sociedad argentina. Sí, se entiende ese análisis. Y por otro lado, también, Lido, está pues las acciones de calle, ¿no? Lo que vemos, el paro nacional acatado en primer término y las movilizaciones que se han presentado el día de hoy con, por supuesto, la represión, que no ha sido nada nuevo. Decían en su momento, Oscar, que esta es una acción tardía, el tema del paro nacional. ¿Lo ves de esa manera? ¿Se puede ampliar un poco más? ¿Cómo ves ese movimiento? Tiene dos aspectos. Yo estoy de acuerdo con él que es una cuestión tardía y por eso el desprestigio de la CGT, que estaba convocada de distintas maneras, de distintos sectores populares y nacionales a tomar medidas de fuerza que enfrentaran desde mucho antes este proyecto de la reforma laboral que ha llevado adelante Milei. Pero además hay una situación nueva creada. Lo de hoy, la importancia de la movilización de hoy, los pronunciamientos políticos, además que en su torno se han desarrollado, pero fundamentalmente la existencia de un importante grupo de sindicatos que, pasando por encima de la CGT, aún siendo parte de su movimiento interno, han tomado la iniciativa de convocar a la movilización, no solamente un paro pasivo, ha sido una movilización muy importante, y esto se ha sentido en toda la sociedad argentina de hoy. Entonces quiere decir lo siguiente, que esto no termina acá, que esto es el comienzo de una nueva etapa, con una nueva conducción sindical que se está forjando y que seguramente se manifestará en los próximos días. Si se aprueba la ley hoy en la Cámara de Diputados, esto no va a quedar así nomás. Ya están convocando el grupo de sindicatos en lucha, han planteado que van a presentar de manera inmediata en las reuniones de la CGT el pedido de un paro por 36 horas y movilización activa. Creo que ese es el panorama más probable. Si la CGT no responde a eso, que va a tener que tomar muy seriamente lo que pasó hoy, porque corre el riesgo de quedarse totalmente descolgada y fuera de juego, seguramente si no responde a eso, estos gremios asumirán la conducción de los nuevos movimientos sindicales y sociales que se están produciendo en la Argentina. El panorama es de lucha y de profundización de la lucha. Lucha y movilización que estaremos, por supuesto, acá en nuestro sistema informativo muy atentos. Lido, se termina el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos entender este escenario. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Lido Giacomini, periodista, analista de política internacional y geopolítica, sobre todas estas aristas que mueven el panorama político y social en una Argentina que está debatiendo la reforma laboral, polémica reforma laboral en este momento en el Congreso del país. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados que ustedes, a través de nuestra encuesta, nos hacen llegar. Huelga nacional contra la reforma laboral de Milei paraliza Argentina. ¿Qué evidencia el acatamiento de esta medida de fuerza? 58% de nuestros usuarios dicen a esta hora respaldo a sindicatos y su lucha laboral, pero muy cerca también 30% dice legítimo reclamo de los trabajadores del país, y por otro lado un 11% fracaso de la coerción del gobierno contra pues lo que ha sucedido, ¿no? Contra el paro nacional que se está realizando en esa nación latinoamericana. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta, y nosotros nos queda más que finalizar recordándole a la audiencia www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, en Telegram también, el servicio informativo completo de Telesur 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.